Hola, ¿alguna vez les pasó sentir que la historia se repite, especialmente cuando hablamos de temas tan pesados como la deuda externa? Una reflexión reciente de Julián Axat y Francisco Verdic justamente trazaba un paralelo inquietante. Comparaban la deuda tomada durante la última dictadura argentina con el préstamo récord que el FMI otorgó en 2018. La idea que flota, y que vamos a explorar hoy, es si ciertos patrones de gestión de deuda, quizás marcados por falta de transparencia o por, digamos, esquivar controles legales, vuelven a aparecer. Así que hoy nos metemos de lleno en el préstamo stand-by que Argentina acordó con el FMI en 2018, pero no desde la macroeconomía pura, sino poniendo la lupa en la legalidad, la transparencia o la falta de ella, y la pelea que se dio y, bueno, se sigue dando para obtener información y buscar responsabilidades. Nos vamos a basar mucho en investigaciones como la de Francisco Verbic y en documentos judiciales que fueron clave en todo este proceso. Hoy es jueves, 25 de septiembre de 2025. Nuestra misión hoy es tratar de entender cómo funcionaron o no funcionaron los mecanismos institucionales, qué irregularidades señalan las fuentes que tenemos y cómo fue esa batalla legal y administrativa para conseguir papeles y claridad sobre el crédito más grande de la historia del FMI. Vamos a contar lo que encontramos, en los materiales que analizamos. Y es fundamental hacerlo, porque la forma en que un país maneja su deuda soberana no es un tema abstracto, ¿eh? Tiene consecuencias muy concretas en la vida de la gente. Por eso, que haya transparencia y que se respeten las leyes a rajatabla en operaciones de esta magnitud es crucial. Las fuentes que tenemos sugieren que justamente esos principios estuvieron bajo fuerte tensión en este caso. Bueno, arranquemos por lo básico. ¿Qué dicen las reglas de juego en Argentina para tomar deuda? La Constitución Nacional le da un rol importante al Congreso, ¿no? Lo dicen los artículos 4 y 75. Además, hay leyes específicas, como la de Administración Financiera, la famosa LAF, número 24.156, y la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, la 19.549, o LNPA, que establecen pasos y controles muy claros. Exacto. Y esas reglas no son caprichos burocráticos, para nada. Son la garantía de que las decisiones se tomen con luz y taquígrafos, que la ciudadanía pueda controlar y que los funcionarios rindan cuentas. Establecen controles antes de que se tome la deuda y después. Sin embargo, las fuentes que analizamos, tanto el audio inicial como los textos, señalan que históricamente ha habido una tendencia a encontrarle la vuelta a estos marcos. A veces se argumentan que son cuestiones políticas no justiciables, una especie de escudo legal, digamos, para que la justicia no revise ciertas decisiones económicas del Poder Ejecutivo. Entendido. Ahora, vayamos al momento clave. 2018, gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuál era el clima? Argentina venía de endeudarse bastante fuerte en los mercados privados. Algunos recordarán ese bono a 100 años que se emitió, algo que Verbic menciona como ejemplo de esa etapa, ¿no? Algo muy llamativo. Sí, muy llamativo. Pero en 2018, la puerta de esos mercados privados se cerró. El riesgo país se fue por las nubes. Y el gobierno decidió golpear la puerta del Fondo Monetario Internacional. Y no fue un préstamo más, ¿eh? Fue el crédito más grande que el FMI había dado en toda su historia. 57.100 millones de dólares. ¿Una cifra? Impresionante. Sí. Las fuentes remarcan lo rápido que se negoció todo. Aparentemente pasaron solo 3 semanas entre que el ministro de Economía viajó a Washington y se anunció el acuerdo técnico. 3 semanas. ¡Wow! ¡Rapidísimo! Y ese monto era gigantesco. Representaba casi el 60% de todo lo que el FMI podía prestar en ese momento. O sea, una apuesta muy grande del fondo también. ¿Una cifra descomunal? Y las fuentes señalan que se otorgó a un país que ya tenía indicadores económicos y sociales preocupantes, ¿no? Exacto. De hecho, Verbic cita un informe posterior del Banco Central Argentino, BCRA, donde se menciona que el propio FMI reconoció después que esa deuda no era sostenible si no llegaba más plata fresca. O sea, ya se veía venir complicado. Y acá es donde las fuentes empiezan a conectar los puntos con otro tema central que sobrevoló todo este proceso: la fuga de capitales. Claro, el tamaño del préstamo, la velocidad, las alertas económicas,
Todo esto generó preguntas desde el principio sobre si ese dinero realmente iba a solucionar los problemas o si, bueno, terminaría yéndose por otro lado, ¿no? Frente a la poca información oficial que circulaba al principio, un grupo de abogados y organizaciones, como la Coordinadora de Abogados de Interés Público, CAIP, decidieron pasar a la acción. Según Berbic, la estrategia fue clara: conseguir los papeles, documentar paso a paso cómo se había gestionado legalmente ese crédito. Había mucho secretismo. Sí, y no fue fácil, ¿eh? Empezaron con distintas acciones para acceder a la información. Hubo un primer intento judicial, el caso Murúa 1, en junio de 2018. Aunque lo rechazaron rápido por un tema formal, dicen que no habían hecho el pedido administrativo antes, sirvió para algo importante. ¿Para qué? Bueno, obligó al gobierno a publicar la famosa carta de intención y sus anexos técnicos, los memorándums. Y algo que se supo después, también forzó a que se creara, aunque tarde, el expediente administrativo principal del préstamo, que hasta ese momento parece que no existía formalmente. Increíble. Después vinieron los pedidos formales de información, ¿no? Exacto. A fines de 2018, otra organización, CIFIN, Centro de Estudios para la Integración Financiera, le pidió al Ministerio de Hacienda los dictámenes técnicos y legales que la ley exigía antes de firmar. ¿Y qué respondió el ministerio? La respuesta, que llegó en febrero de 2019, fue, por decirlo menos, llamativa. Negaron que existieran esos dictámenes previos obligatorios, así directamente. Pero eso es admitir que no cumplieron la ley. Claro, esa negativa fue una bomba, porque, como analiza Berbic, al decir no existen, estaban admitiendo implícitamente que se habían salteado pasos fundamentales que exigían tanto la Ley de Administración Financiera, la LAF, como la Ley de Procedimiento Administrativo, la LNPA. Fue casi una confesión indirecta. Tal cual, pero no se quedaron ahí, ¿verdad? Sinfín siguió. No. En marzo de 2019, Sinfín fue por más y le pidió al Banco Central, BCRA, específicamente el dictamen que exige el artículo 61 de la LAF. Ese es un informe técnico clave sobre cómo el préstamo afectaría la balanza de pagos del país. ¿Y el BCRA qué dijo? La respuesta del BCRA, en abril de 2019, fue aún más reveladora si cabe. Admitieron que no habían hecho ese dictamen técnico independiente que la ley les pedía. No lo puedo creer. ¿Y cómo lo justificaron? Bueno, acá viene lo interesante. Dijeron que habían hecho una evaluación conjunta. ¿Conjunta? ¿Conjunta con quién? Ahí está el nudo del asunto, según las fuentes. Esa evaluación conjunta la hicieron el BCR, que era el que debía controlar, el Ministerio de Hacienda, que era el que tomaba la deuda y debía ser controlado en ese punto, y el propio FMI, que era el acreedor, el que prestaba la plata. O sea, el controlado, el controlador y el prestamista hicieron una evaluación conjunta. Suena raro. Exacto. Para Berbic y otros análisis citados, esto no fue un detalle menor, sino una maniobra deliberada para esquivar un control legal crucial, reemplazarlo por un acuerdo entre las partes interesadas, digamos. Y también cuestiona si el FMI hizo su tarea de verificar que se cumplieran las normas locales, la famosa due diligence. Con estas respuestas en mano, la admisión implícita de Hacienda y la explícita del BCRA, se inició una causa judicial, el caso Codiani, en febrero de 2019, para exigir toda la información que faltaba. Y acá pasó algo curioso, ¿no? Justo antes de tener que contestar la demanda en tribunales. Sí, el Ministerio de Hacienda entregó de golpe copia de 2 expedientes administrativos clave. Intentaron así que el juez dijera, listo, ya entregaron todo, el caso se cierra, lo que se llama tornar el caso abstracto. Una jugada procesal, claramente. Sí, pero conseguir esos expedientes fue un antes y un después. Porque ahí adentro, según describen Berbic y se menciona en el audio inicial, estaba lo que llaman la trama secreta del crédito. Eran los papeles oficiales del propio Estado. ¿Y qué encontraron en esos papeles que fuera tan grave según las fuentes? A ver. Varias cosas que encendieron alarmas, sí. Primero, el expediente principal se había iniciado formalmente el 21 de junio de 2018, días después de que se firmara la primera carta de intención con el FMI. O sea, primero firmaron, después armaron el papeleo. Increíble, pero así figura. Segundo, confirmaron que faltaba el dictamen técnico previo del Banco Central que exigía la ley, el famoso artículo 61 de la LAF. El que dijeron que habían reemplazado por la evaluación conjunta. Exacto. Tercero, tampoco estaba el dictamen jurídico previo obligatorio que pide la Ley de Procedimiento Administrativo, el artículo 7 de la LNPA.
El que apareció después, según las fuentes, lo hizo un área que no tenía competencia para eso, abogados del Ministerio, en vez de la Procuración del Tesoro, que es el cuerpo de abogados del Estado. Y además era muy básico, no analizaba el procedimiento. O sea, faltaban los controles técnicos y legales previos. ¿Algo más? Sí, varias cosas más. No encontraron ningún decreto del presidente autorizando a los funcionarios que firmaron los acuerdos, el ministro de Hacienda, los presidentes del BCR, lo que podría ser una violación de la Constitución, el artículo 99, inciso 11. La competencia para firmar. Exacto. Además, los informes técnicos que acompañaban las cartas de intención no tenían estudios serios que los respaldaran. Otra posible violación a la ley administrativa por falta de causa o fundamento del acto. Papeles sin respaldo, digamos. Y para rematar, ni el texto final del acuerdo stand-by, ni la decisión formal del directorio del FMI aprobándolo estaban en esos expedientes argentinos. Faltaba documentación clave. Conseguir estos documentos oficiales fue realmente un punto de quiebre, ¿no? Totalmente. Ya no eran solo sospechas o dichos. Eran pruebas concretas, salidas del propio aparato estatal, que permitieron fundamentar las denuncias sobre ilegalidad y falta de transparencia. Aunque el gobierno intentó frenar el juicio entregando los papeles por afuera, digamos, el contenido de esos papeles terminó siendo central para lo que vino después. Claro, porque con toda esta evidencia sobre la mesa, y viendo que el nuevo gobierno que asumió a fines de 2019 no avanzaba inicialmente en investigar a fondo, la CAIP y otra organización, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, MNR, decidieron dar un paso más audaz. En diciembre de 2019, presentaron una demanda judicial para pedir directamente la nulidad del crédito. Ese es el caso Murúa II. Exacto. Y el argumento central de esa demanda, según se lee en el recurso que presentaron después y en el análisis de Berbic, era muy directo. Dijeron, miren, acá se violaron requisitos legales esenciales y manifiestos. Mencionaron otra vez la falta del dictamen del BCRA, que la propia LAF en el artículo 66 dice que causa nulidad, la falta de procedimiento administrativo adecuado según la LNPA y la duda sobre si los funcionarios que firmaron tenían la autoridad legal para hacerlo por la falta del decreto presidencial. Hicieron una distinción importante, ¿no? Para evitar el argumento de las cuestiones políticas. Sí, clave. Aclararon que no estaban cuestionando la decisión política de pedir plata al FMI, eso decían, quizás no lo pueden revisar los jueces. Lo que cuestionaban era la legalidad del procedimiento que se usó para tomar esa deuda. Argumentaban que el Poder Judicial sí tiene la obligación de controlar que los actos del gobierno cumplan con la ley, tengan una causa justificada y sigan los pasos correctos. No es opinar de política, es controlar la legalidad. Pidieron entonces que se declarara la nulidad del crédito. Pero con un matiz cierto, porque la plata ya estaba. Claro, como la plata ya se había desembolsado en gran parte y era imposible fácticamente devolverla de un día para otro, pedían que la nulidad tuviera efectos modulados, es decir, hacia el futuro. Buscaban un reconocimiento de la ilegalidad y sus consecuencias a futuro. ¿Y qué pasó con esta demanda de nulidad? ¿Cómo le fue en la justicia? Bueno, el camino judicial fue complicado, la verdad. El documento de recurso a la Corte y la decisión final lo cuentan bien. En primera instancia, la rechazaron de plano, in limine como se dice en la jerga, sin siquiera analizar el fondo. ¿Con qué argumento? Dijeron que los demandantes no tenían derecho a reclamar, falta de legitimación o que no había un caso real para la justicia. Apelaron, ¿y la Cámara de Apelaciones? Confirmó el rechazo, pero, según se quejaron los demandantes después, usó argumentos diferentes a los del primer juez, lo que les dificultó defenderse. Cosas procesales complejas, como falta de homogeneidad en el reclamo. Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, y en diciembre del 2023. La Corte rechazó el recurso extraordinario usando el famoso artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Esa es una vía que le permite a la Corte decir, este caso no lo trato, por razones formales, de inadmisibilidad, sin tener que explicar por qué, y sobre todo, sin meterse a analizar si las irregularidades denunciadas eran ciertas o no. Un portazo formal, digamos. O sea que la justicia argentina nunca llegó a decir si ese crédito fue legal o ilegal en su origen. Exacto. Y ese cierre procesal es muy relevante. Significa que la posibilidad de que la justicia argentina se pronunciara sobre si el crédito más grande de su historia fue nulo por cómo se originó, quedó bloqueada.
Los tribunales nunca llegaron a analizar el fondo de las gravísimas irregularidades que se habían documentado con papeles oficiales. Esto lógicamente refuerza la percepción de que no hubo rendición de cuentas por lo que pasó en 2018, al menos en esa vía judicial específica. Pero ojo que la pelea por la transparencia no murió ahí. ¿Se acuerdan del caso Codiani, el que empezó pidiendo información? Bueno, ese caso siguió vivo. Estamos en septiembre de 2025 y todavía está dando que hablar. La sentencia de la Cámara de Apelaciones que le ordenaba al Estado entregar toda la información que faltaba quedó firme allá por octubre de 2022, porque la Corte Suprema rechazó el último recurso del Estado. O sea, sentencia firme. Sí, pero parece que conseguir que se cumpla esa sentencia firme no fue tan fácil. El Estado había dicho en 2019 que con los expedientes que entregó ya estaba toda la documentación, pero evidentemente las dudas y los reclamos siguieron. Tanto que en julio de 2025, fíjate que reciente, 5 organizaciones civiles importantes, MNR, Inquilinos Agrupados, Ni Una Menos, el CELS y SUMEC de Mendoza, pidieron meterse en el expediente como terceros interesados. ¿Para qué? La sentencia se cumpliera de una vez por todas. Para impulsar la ejecución de esa sentencia firme que ordenaba entregar toda la información. Y acá viene lo más reciente. Hace apenas un par de meses, el 18 de julio de 2025, el juez de primera instancia, Walter Lara Correa, sacó una resolución aceptando que estas organizaciones intervinieran. ¿Y qué argumentos dio? Dio argumentos interesantes, sí. Habló del derecho de acceso a la información como un derecho de todos. Usó la frase información del pueblo. Dijo que este era un litigio estructural, o sea, un caso que afecta a mucha gente y busca cambios importantes en políticas públicas o institucionales. Y resaltó que la Ley de Acceso a la Información claramente quiere facilitar la participación ciudadana. Por todo eso, les dio luz verde para impulsar la ejecución de la sentencia. El Estado Nacional, como era de esperar, apeló a esa decisión. Quería sacarlas del expediente. Sí, pero la Cámara de Apelaciones, la Sala 3, acaba de responder hace poquísimos días, el 16 de septiembre, rechazó la apelación del Estado. ¿Y por qué? Porque la ley procesal, el artículo 96 del Código, dice clarito que la decisión de admitir a un tercero en un juicio no se puede apelar. Es inapelable. Así que la intervención de las asociaciones quedó firme. Y ahora pueden presionar judicialmente para que se entregue la información que todavía falte, si es que falta algo. Qué notable cómo sigue viva esa pelea por la información, ¿no? Años después. Totalmente. Esta última etapa del caso Codiani es súper importante por varias razones. Primero, nos muestra lo difícil que puede ser conseguir transparencia real y hacer cumplir sentencias judiciales firmes cuando se tocan temas tan sensibles como la deuda externa, incluso años después y con fallos definitivos. Segundo, deja claro el rol fundamental que sigue jugando la sociedad civil organizada, que no baja los brazos y sigue empujando por la rendición de cuentas cuando parece que las instituciones, bueno, no alcanzan o se demoran. Y el argumento del juez sobre el litigio estructural también es interesante. Sí. Tercero, los argumentos del juez Lara Correa sobre el litigio estructural y el acceso a la información como derecho colectivo refuerzan la idea de que este caso va mucho más allá del interés de una persona o un grupo. Se trata de algo que le importa a toda la sociedad. La transparencia en la deuda es un tema colectivo. Perfecto. A ver si podemos juntar las piezas clave que surgieron de las fuentes que revisamos hoy para que quede claro. Dale. Por un lado, hay denuncias muy serias, respaldadas por documentos oficiales conseguidos tras años de pulseadas legales, sobre posibles ilegalidades y una gran falta de transparencia en cómo se gestó el crédito del FMI en 2018. Sí, eso quedó bastante documentado en los expedientes que finalmente se consiguieron. Por otro lado, se identificaron maniobras concretas que, según las fuentes, parecen haber sido diseñadas para esquivar controles legales obligatorios. El caso más claro es el de la evaluación conjunta, que reemplazó al dictamen independiente del Banco Central, o el hecho de que el expediente administrativo se armara después de firmado el acuerdo. Maniobras que, según estas interpretaciones, buscaban evitar los controles previstos en la ley. Tercero, las fuentes que analizamos establecen una conexión muy fuerte entre la toma de esta deuda récord y la enorme fuga de capitales que hubo en ese mismo periodo, sugiriendo que una cosa pudo haber facilitado la otra. Un punto muy debatido y que las fuentes señalan como central, ¿sí? El propio FMI lo mencionó en sus evaluaciones posteriores, aunque con matices.
cuarto, el intento de que la justicia declarara nulo el préstamo por estas irregularidades de origen chocó con barreras procesales. La Corte Suprema cerró esa puerta sin analizar el fondo del asunto en el caso Murúa II. La vía de la nulidad judicial, al menos esa, quedó obturada sin un pronunciamiento sobre el mérito. Y quinto, la batalla por obtener toda la información y lograr que se cumplan las sentencias judiciales sigue abierta hasta hoy, como lo demuestra la pelea por la ejecución en el caso Codiani, ahora en 2025, con la intervención de las organizaciones civiles. Una lucha por la transparencia que persiste años después. Y si volvemos a la reflexión inicial, la del audio de Axa di Verbic sobre los paralelos históricos. Claro. Todo esto resuena mucho con esas ideas de patrones que se repiten, de una sensación de impunidad, y hasta con las preguntas sobre si podríamos estar hablando, en algún sentido técnico o político, de un caso de deuda odiosa o al menos ilegítima en su origen. También es interesante lo que apunta Verbic sobre la propia evaluación que hizo el FMI después del préstamo. Si bien reconoce errores y consecuencias negativas, parece no asumir una responsabilidad institucional clara por el rol que jugó el organismo en todo este proceso, más allá de los errores técnicos. Entonces, para terminar, nos queda una pregunta dando vueltas, ¿no? Una reflexión que surge de todo este material que compartimos. Si las leyes y los procedimientos que se crean justamente para controlar operaciones tan delicadas como tomar deuda externa pueden ser esquivados, como sugieren las fuentes que pasó acá, y si lograr que la justicia revise a fondo estos actos y determine responsabilidades se topa con tantos obstáculos procesales como le pasó a la causa Murúa II o como vemos en la dificultad para ejecutar la sentencia de Codiani. La pregunta es, ¿te hace falta realmente para romper esos ciclos? ¿Alcanza con las herramientas legales e institucionales que tenemos hoy? ¿O se necesitan otros mecanismos, quizás de control ciudadano más directo, o una fiscalización política más fuerte, más efectiva, para asegurarse de que la historia no se repita y para proteger mejor el interés de todos frente a futuras decisiones sobre endeudamiento? Una pregunta abierta, ¿no? Absolutamente. Una pregunta crucial para el futuro. Les agradecemos por acompañarnos en esta exploración profunda. Recordamos que todo este análisis se basó estrictamente en las fuentes específicas que nos acercaron para esta ocasión. Los invitamos a seguir pensando en estas complejidades de la deuda soberana, en lo vital que es la transparencia y en los desafíos que todavía tenemos para lograr una rendición de cuentas efectiva en nuestras democracias.